Y aquí seguimos en vivo por la pantalla de News este martes 9 de septiembre de 2025 y llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero de ellos. 8,5 millones de euros es el valor estimado de un violín Stradivarius que ha sido encontrado y que había sido robado primero por los nazis, luego por los soviéticos. Un violín de más de 300 años, construido en 1709 y robado por los nazis a la familia Mendelssohn-Bronn en la ciudad de Berlín. Insisto, un violín Stradivarius tiene de por sí muchísimo valor, pero además un violín Stradivarius de más de 300 años, robado además por los nazis, que luego terminó en manos de tropas soviéticas que lo saquearon después del año 1945 y que terminó siendo subastado hace unos años en Japón después de un largo periplo, que ahora ha sido identificado y que, bueno, habrá todo un proceso para ver si es restituido o no a la familia descendiente de aquellos a quienes perteneció y que, como tantos otros objetos valiosos del mundo artístico, fueron saqueados por los nazis y en este caso, después del saqueo de los nazis, por los soviéticos también. Segundo número del día. 83 millones de dólares, los fondos que han llegado por parte de distintas empresas a la fundación que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es una fundación que depende directamente del organismo, que financia determinado tipo de iniciativas sociales o sociosanitarias y que, según una investigación que se acaba de conocer, de esos 83 millones de fondos que pertenecen a donaciones corporativas, hay un 60% que no se conoce el origen de esos fondos. Es decir, para llevarlo a más o menos a números más o menos claros, estamos diciendo que alrededor de 50 de estos 80 millones de dólares tienen un origen desconocido, absolutamente opaco, que no se informa, pero la platita la recibe igual la fundación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué esto preocupa? Bueno, porque si no se declara quién es el que pone esos fondos, no se sabe si puede haber un interés espurio detrás de ese financiamiento, un interés que, por ejemplo, después se devuelva con recomendaciones que pueda hacer la Organización Mundial de la Salud. Atención, porque cuando uno empieza a hilar fino, detrás de todos estos organismos multilaterales que actúan en nombre del bien común, en nombre de todas las causas lindas que uno se puede imaginar, muchas veces hay rutas de dinero bastante oscuro que después terminan siendo explicación de muchas posiciones que después vemos que tienen estos tipos de organismos que por algo están tan en discusión desde hace varios años. En este caso, la Organización Mundial de la Salud y los orígenes opacos de los fondos que recibe su principal fundación. Vamos ahora a las caras del día. La primera, François Bayrou, el ya virtualmente ex primer ministro de Francia, no duró un año en el cargo. Estamos hablando de otro fracaso del gobierno de Emmanuel Macron, que está en un dolor de cabeza permanente en este segundo mandato, luego sobre todo de una elección legislativa que lo dejó en minoría en el momento posterior a su reelección. Recordemos que él fue reelecto en 2022 y el sistema en Francia establece una elección que es cada 5 años a nivel presidencial y una elección legislativa que también es cada 5 años y que se realiza 2 meses después de la elección o un mes después de la elección presidencial, y que le dio un Congreso bastante dividido a Macron y que, sobre la base de ese Congreso que ya estaba bastante dividido, tras una derrota muy fuerte que sufrió el año pasado en las elecciones para el Parlamento Europeo, él decidió adelantar las elecciones legislativas, disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones, creyendo que iba a poder obtener un mejor resultado. El resultado fue mucho peor y un Congreso mucho más dividido. Desde entonces nunca pudo justamente pisar fuerte. Elizabeth Borne, que fue la primera ministra que tuvo, cayó después de un año. Después llegó el turno de Attal, que también
termina cayendo. Bueno, acá estamos hablando del tercer primer ministro en menos de 3 años y el mismo desenlace. En este caso, Bayrou había presentado un presupuesto con una serie de ajustes muy severos en el gasto público para paliar el grave déficit fiscal que tiene Francia y además un aumento de gastos que tiene que hacer también, del que tiene que hacerse cargo también para aumentar el gasto militar. Esto es rechazado tanto por la izquierda como por la derecha, que son los dos principales bloques que tiene el Parlamento, y la consecuencia es la caída del gobierno. Macron anunció que en los próximos días estará presentando un nuevo candidato para ser primer ministro, que claro, tiene que tener el consenso mayoritario del Parlamento y hoy eso parece una misión imposible. Segundo rostro del día. Lachlan Murdoch, el oficialmente designado heredero del imperio mediático más importante del planeta, del imperio News Corp, del imperio fundado por su padre Rupert Murdoch, que le permitió ser probablemente uno de los empresarios de medios más influyentes de todo el planeta, con medios como Fox News, como The Wall Street Journal, como lo que era en su momento News of the World, que después de varios escándalos termina cerrando, pero estamos hablando de medios que surgen en Australia, su país de origen, pero que después llegan al Reino Unido, que llegan a Estados Unidos, y que a partir de la decisión de Murdoch de retirarse, ya tiene más de 90 años, se daba toda una batalla legal. ¿Quién iba a ser el sucesor? ¿Iba a elegir un sucesor? Bueno, él termina eligiendo a Lachlan, uno de sus hijos, por sobre otros de sus más de 5 hijos que estaban allí. Había sobre todo 4 que estaban disputando el liderazgo dentro del grupo. Él quería que fuera Lachlan porque consideraba que era el único que iba a mantener la línea editorial conservadora que caracteriza a los medios de Rupert Murdoch. Muy particularmente esto se ve en Fox News, y había un temor a que ese legado se perdiera. Eso llevó a que los otros hijos iniciaran juicio diciendo estamos siendo perjudicados. Bueno, finalmente esto se saldó, le van a pagar varios miles de millones de dólares a los otros hijos de Lachlan Murdoch y este hombre va a terminar desembarcando ya plenamente como el nuevo jefe de este grupo mediático, uno de los más importantes del planeta.